Hemos visto brazo, hemos visto el nervio músculo cutáneo, la inervación que posee a nivel del brazo, y ahora vamos a descender a lo que se llama codo y antebrazo. Para estudiar codo, vean ustedes, tenemos que ver los relieves o estructuras que hacen anatomía de superficie. La anatomía de superficie que vamos a tener en codo va a ser, ¿cómo se llama esto? Esto se llama epitróclea. A ver, esta es la epitróclea. Epicóndilo, cóndilo, tróclea. ¿Qué fosa es esta? Radial. Fosa radial y fosa coronoidea. Hacia atrás tengo la fosa más profunda, que es la olecraniana. Entonces, la anatomía de superficie es esta región. Se llama codo entonces de una distancia que hay 1 centímetro por encima de estas estructuras, una línea transversa imaginaria. ¿Hasta dónde? Hasta lo que se llama la articulación. Aquí tienen ustedes y esto por detrás. Les decía yo en la práctica que generalmente la distancia que debe de haber entre la epitróclea, epicóndilo y el olecrano forman un triángulo isósceles, es decir, un triángulo de 3 lados iguales. Al encontrar un triángulo isósceles de 3 lados, yo encuentro que esa articulación está conservada. Si uno de esos lados está alterado, es mayor o menor, o tiene menor longitud o mayor longitud, me está indicando que puede haber una luxación o incluso una fractura de codo. Y eso lo tienen que ver ustedes cuando reciben en emergencia pacientes que vienen generalmente con el mecanismo de la caída es sobre el codo. Hay desplazamiento del codo y hay fractura. Entonces ven ustedes con todos los componentes que vamos a tener. Aquí tenemos entonces, ¿cómo se llama esto? Este es el olecrano, este es la fosita olecraniana. Aquí tenemos las dos eminencias que tenemos que ver nosotros, las eminencias epicondilia y eminencia epitroclear. ¿Por qué es importante? Porque existen músculos que se van a insertar ahí. Una, para que no se olviden, un secreto. ¿Dónde tengo yo acá mi epitróclea? Aquí, ¿no es cierto? Es medial. ¿Dónde está mi epicóndilo? Aquí. Los músculos que se insertan en la epitróclea hacen esto, se van por delante y pertenecen al primer plano del cara anterior ¿de qué? Del brazo, del antebrazo. ¿Cuáles son? Cubital anterior, palmar mayor, palmar menor y pronador redondo. Listo, nunca me voy a olvidar. Y el flexor común superficial de los dedos. Van acá. Los músculos que se insertan en el epicóndilo van atrás y pertenecen al primer plano de la región posterior. ¿Cuáles son? Anconio. Hoy día lo vamos a ver, el flexor común de los dedos, el dedo meñique y el cubital posterior, que para efecto lo vamos a llamar con la nueva nomenclatura. Ahora ya no se le dice ya cubital posterior. ¿Cómo se le dice ahora? ¿Cómo se le dice? Extensor cubital del carpo. Ahora tienen que practicar eso, porque en el examen le vamos a ir con la nueva nomenclatura. Los palmares ya no se les llaman palmares, ahora vamos a ver, se llaman flexores. Palmaris longus y palmar o flexor largo corto del carpo. Eso hay que aprender entonces, la nueva nomenclatura, por eso les he dejado acá. Bueno, aquí tienen entonces ustedes las eminencias. Epicondilia y epitroclear. Seguimos. Aquí tenemos la piel. Si yo agarro acá, vean muchachos, aquí está la M venosa, la piel, voy a tener las estructuras que yo atravieso. Miren muchachos. Si yo tengo entonces la piel hipocrómica, es una piel sumamente delgada, voy a tener las venas. Acá está la M venosa superficial. De ahí sale la cefálica y de ahí sale la basílica. Las venas cubitales hacia abajo y la vena mediana. Pero lo que quiero que vean es esto ya lo hemos visto solamente para ver la M venosa. Mira. Aquí vamos a tener lo que se llama el nervio braquial cutáneo lateral. ¿Se acuerdan de quién era este nervio que miró acá? El músculo cutáneo. Siempre por eso les he dicho, cuando estudian un nervio, vean dónde se dirige, cuál es el origen, a dónde acaba ese nervio. El músculo cutáneo inerva todos los músculos de la celda anterior del brazo y luego cambia de nombre en esta celda. ¿Cómo se llama? Antebraquial cutáneo lateral, para la inervación sensitiva de la piel de esta región. El otro es el antebraquial cutáneo medial, que viene igualmente, que es una rama del tronco anteromedial o tronco interno medial del plexo braquial. Entonces vean ustedes, ya los músculos que les dije. Esto tienen que ustedes ponerlos en el disco duro, vean ustedes lo que se insertan en la eminencia epicondilia. ¿Por qué se llaman que son músculos epicondilios? Porque se insertan eminentemente ahí, aparte de otras estructuras. Entonces tenemos
Supinador largo, ya no lo llamen así, por eso lo he puesto acá. Braquiorradial. Así es que tienen que llamarlo, braquiorradial. Vamos a hablar ahora de este músculo conforme avancemos. Ya diré qué cosa hace. Es flexor del antebrazo sobre el brazo y supinador cuando la mano está en pronación. Supinador corto, ubicarlo. Ahora se llama supinador, nada más. Primer radial externo, ubíquenlo en el cadáver, está en la celda lateral, ese epicondilio. ¿Cómo se le llama? Extensor radial largo del carpo. Así tiene que llamarlo. Segundo radial externo, extensor radial corto o brevis. Extensor común de los dedos del meñique y cubital posterior. El cubital se le llama extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. ¿Cómo se lo llamaría el cubital anterior? Flexor cubital del carpo. Está por delante. Parece un poco difícil, pero conforme avancemos van ustedes a familiarizarse con esto. ¿Por qué? Porque en antebrazo hay una serie de músculos, mucho más que en el brazo. Es tantos músculos que todo lo que hacen es que hacen, mire, para hacer esto nada más, para mover mis dedos, para hacer esto, para hacer esto. Y ahora les voy a preguntar los movimientos que realiza la muñeca. Vamos a verlos con estos músculos. Entonces, todos estos músculos son epicondilios. Epitrocleares, le dije yo, los epitrocleares son los que se insertan acá en la tróclea, epitróclea y van adelante. ¿Cuáles eran? Pronador teres o pronador redondo, lo vamos a ver. Palmar mayor, que ya no se le llama así, sino flexor radial corto del carpo. Palmar menor es el único de los músculos que no tiene inserción en ¿dónde? En estructuras óseas, distalmente, se inserta en la fascia palmar. Por eso le llaman palmar longus o palmar largo. Flexor común superficial de los dedos y cubital anterior o flexor cubital del carpo. Entonces así se les va a preguntar en la otra clase. Diga usted 4 músculos epicondilios, 4 músculos epitrocleares. Ahí los tienen. Aquí lo tenemos, miren muchachos, planos musculares. Esto es para que vean ustedes, en la clase de hoy día a la mesa los he explicado también. El bíceps en su inserción distal, ¿a dónde va? Va al radio, a la tuberosidad bicipital del radio. Pero al llegar ahí emite lo que se llama una fascia aponeurótica que se llama el acerto fibroso del bíceps, que sirve para proteger los vasos que hay acá. Imagínense ustedes, acá tengo una serie de vasos de importancia, nervios, los protege. ¿Han visto el acerto fibroso o no? Como es una dependencia del bíceps braquial. Entonces tenemos acá las dos eminencias. Segundo, aquí tenemos los músculos que se insertan en epicóndilo y ¿en dónde? En la epitróclea. Acá, esto ya les he dicho, esto es para que ustedes vean el acerto fibroso, cómo se forma y la proyección del tendón del bíceps braquial. La fosa cubital. Otra cosa importante. La fosa cubital está en la flexura del codo en su cara anterior. Tiene límites muy precisos. Los límites de la fosa cubital van a estar dados por 2 músculos. Hacia afuera el braquiorradial y hacia adentro el pronador redondo. Por eso hoy día les enseñé en la mesa. Si ustedes ven el pronador redondo medialmente y ¿qué más? El braquiorradial o supinador largo por fuera. Aquí tenemos. Ahí están los límites. Pregunta, hacia arriba, una línea que va del epitróqueo y el epicóndilo. Hacia afuera, lateralmente, el borde medial o interno del braquiorradial o supinador largo. Medialmente, el borde lateral del pronador redondo. Entonces, para verlo mejor, lo vamos a ver acá. Aquí lo tiene, vamos. Eso es, ya, arriba, epitróqueo y epicóndilo. 1. Este músculo que ustedes ven aquí se llama supinador largo o braquiorradial. ¿Qué borde es? El borde interno. 2. Este músculo que ven ustedes aquí, que lo vamos a describir cuando hablemos de la región, ¿cómo se llama? Pronador teres o pronador redondo. ¿Qué borde sería? Acuérdense, ¿qué borde es este? El borde lateral. Acuérdense que este es lateral y esto es medial. Entonces tenemos, esto se llama fosa cubital. El piso de la fosa cubital va a estar dado por un músculo que está debajo de este. ¿Cómo se llama? Braquial anterior o braquialis. Y el techo va a estar dado por ¿quién? Por este, el bíceps. ¿Me entendieron ahí? Entonces esa es una característica importante. Pero ahí no queda todo. Esta estructura yo voy a partir por acá, paso una línea y voy a partirlo acá. Esta fosa cubital voy a partirlo en 2 canales. 2 canales. ¿Cómo lo voy a llamar? Canal bicipital lateral y canal bicipital medial. Acá.
Ahí tiene, canal o pliegue bicipital lateral y canal o pliegue bicipital medial. ¿Qué voy a tener aquí? Vamos a ver acá. A ver, ustedes me dirán, si yo lo parto aquí, ¿qué voy a poner en el canal bicipital lateral o pliegue? ¿Qué es este? ¿Qué nervio es este? Radial. Voy a tener el nervio radial, contenido nervio radial. 2, la arteria recurrente radial anterior. 3, los fascículos del nervio músculo cutáneo. Canal o pliegue bicipital medial, ¿qué voy a tener? El nervio mediano. 2, la arteria braquial. 3, el tronco de las interóseas, el tronco de las interóseas anteriores. 4, el nervio braquial cutáneo interno. Eso se les va a preguntar. Esto es canal bicipital. Esto es fosa cubital. Ahí tienen ustedes, ¿cuál sería ese músculo? El branquio radial o supinador. Este es un músculo importante. ¿Por qué creen que es importante? Lo siempre, no me cansaré de decirlo siempre. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque este músculo me va a delimitar el canal del pulso radial. Miren, o sea, cuando yo tomo el pulso, este músculo es importante. Es uno de los límites del canal del pulso radial, que también se lo voy a decir el día de hoy. Vean, entonces tienes ahí el branquio radial o supinador largo. Ahí tienen el verde, el pronador redondo. Disequen el pronador redondo y van a ver ustedes, vean cómo se juntan los dos hilos. Así es. Y ahí tienes, como les decía, partidos, los dos canales, o pliegues, bicipital lateral y bicipital medial. Así se les va a preguntar. Ahí tienen, ahí lo tienen, con su contenido, Esto es para que vean el contenido. Ya les dije, el nervio radial. Ubiquen el nervio radial en la región epicondilia, y yo lo tengo en el cadáver. Píntenlo, se divide en dos. Qué bonito el radial acá. Una rama delgadita, sensitiva, que va por el canal del pulso radial, y una rama motora que perfora el supinador. Otro músculo perforado por nervios. Acuérdense que el coracobraquial, los otros músculos que son perforados por nervios en miembro superior, ¿cuáles son? 1, coracobraquial, músculo cutáneo. 2, el supinador es perforado por el radial, la rama motora profunda. 3, ¿cuál? Pronador redondo, que no perfora, atraviesa por el mediano lo atraviesa. Y por último, el cubital. El nervio cubital atraviesa los fascículos del flexor cubital carpiano. Lo vamos a ver. Quiero que distingan este de acá. Aquí tienen ustedes el nervio braquial dividiéndose en dos. Este sería el nervio mediano, atravesando los fascículos del pronador redondo. Aquí tenemos, este es el nervio, la arteria radial, la arteria recurrente radial anterior que participa en el circuito, y este sería el tronco de las interóseas. Ahí está el nervio mediano, arteria braquial. Esta es la región posterior. Esto es importante. Los circuitos, que hoy día también he hecho la mesa de los circuitos, y lo voy a volver a hacer. Los circuitos, esto es motivo de seminario. Los circuitos del codo, al igual que la escápula, son importantísimos. Se van a llamar circuitos periepicondilios y periepitroqueales. Aquí se los dejo para que usted los tenga, pero se los voy a explicar acá. Acá están. Miren, aquí tengo la arteria braquial. La arteria braquial, ¿qué rama da? ¿Qué da? 1, braquial profunda. Esta es la braquial profunda. Miren lo que hace. La braquial profunda va por el canal de torsión, acompaña al nervio radial y se va ¿a dónde? ¿Al cóndilo o a la epitróclea? ¿Ah? ¿Quién dice? Al cóndilo va al cóndilo. Este va al cóndilo. La arteria braquial va por fuera. ¿Ya? Y 2, ¿qué otra rama va a dar? ¿Qué es esta? La colateral medial proximal y la colateral medial distal, que algunos libros lo llaman colateral interna superior o colateral interna inferior. Muy bien, cuando la braquial profunda llega al cóndilo se divide en dos, una rama anterior y una rama posterior. O sea, una pasa por delante del cóndilo y otra pasa ¿por dónde? Por detrás. La colateral interna inferior o medial distal se va a la tróclea y pasa una por delante y ¿qué otra? Otra por detrás. La colateral interna superior indirectamente contribuye a esta irrigación anastomosándose con la rama posterior de la inferior. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué significa?
que le estoy hablando yo de cómo contribuye la braquial a través de estas arterias para formar los circuitos del codo. ¿Qué falta? Aquí se divide. ¿Qué es esto? Esta sería la arteria radial y esta la arteria cubital. La arteria radial contribuye con una sola arteria que se llama recurrente. ¿Cómo se llamaría? Recurrente radial anterior. Se anastomosa con la rama anterior de la braquial profunda. Se cerró el circuito, anastomosis. 2. La cubital es la que más participa aquí. Va a dar dos cosas importantes: el tronco de las interóseas y el tronco de las recurrentes cubitales. El tronco de las interóseas, ¿qué significa el tronco de las interóseas? ¿Qué significa? Que va a dar dos arterias o dos troncos principales, una interósea anterior que va por la membrana interósea y la otra interósea posterior que va por la membrana interósea pero la cara dorsal de mi antebrazo. De la interósea posterior, miren lo que hace, sale una rama que adopta el nombre de recurrente radial posterior, que va a anastomosarse con la rama posterior de la braquial profunda, y se acabó el circuito periepicondilio. Periepicondilio. Entonces repito, si en el examen le digo, a ver, diga usted arterias que participan en el circuito periepicondilio, ¿qué me va a decir? Doctor, la braquial profunda con su rama anterior y posterior, y las recurrentes radiales, anterior de la radial y la posterior del tronco de la interóseas. Se acabó. ¿Me entendieron? En cambio, para el circuito periepitroclear vamos a tener las siguientes: que el tronco es más fácil. El tronco de las recurrentes cubitales, ubiquen en el cadáver, va a dar una rama anterior que se anastomosa con la anterior de la colateral interna inferior y una rama posterior llamada recurrente cubital posterior que se anastomosa con la posterior de la colateral interna inferior o medial distal, cerrándose el circuito periepitroclear. Tenemos entonces dos circuitos, periepicondilio y periepitroclear. Y aquí lo tengo. Aquí lo tienen, ¿eh? Miren, muchachos. Aquí tienen el circuito de periepicondilio. Vean ustedes, rama anterior de la braquial profunda se anastomosa con la recurrente radial anterior de la radial. La rama posterior de la braquial profunda se anastomosa con la posterior de la interósea posterior. Adopta, vean, es una cosa especial, a pesar de ser de la interósea posterior, o sea de la cubital, se le llama recurrente radial posterior. No tiene nada que ver, tiene un origen de la radial, solamente es de la interósea posterior. Cerrando el periepicondilio. El periepitroclear, la anastomosis es entre la colateral media distal anterior, se anastomosa con la recurrente cubital anterior. Acá es más fácil porque son las recurrentes cubitales. Y la colateral media distal se anastomosa con la recurrente cubital posterior. Entonces tenemos, muchachos, esa es una de las características que vamos a tener acá. Ahí lo tienen. Hasta acá alguna pregunta. Entonces, en resumen, es un circuito periepicondilio y periepitroclear. ¿Y qué me preguntarían, doctor? ¿Y cómo sería? Y aquí existe una que une estos dos circuitos, que se llama transversa olecraniana, que va por detrás, que une los dos circuitos, periepicondilio y periepitroclear. La idea que quiero que lleven es esa entonces. La arteria braquial humeral en la flexura del codo se divide en estos dos componentes, radial y cubital. Entonces yo les voy a preguntar, diga usted las ramas que da la arteria radial en el codo. ¿Cuál me dirían ustedes? ¿Cuántas ramas dan la radial en el codo? Una nomás, doctor. La recurrente radial anterior. Digan ustedes las ramas que da la arteria cubital en el codo. Codo, no digo ya mano ni siquiera. ¿Cuáles son? Tronco de las interóseas y el tronco de las recurrentes cubitales. Se acabó. Esa es la idea que quiero que lleven. Entonces, esas son las que participan en el circuito. Bueno, voy a descender ahora, vean ustedes al antebrazo. Vamos a ver la situación límite. Vean ustedes, el límite es que presente el antebrazo viene a ser a 1 centímetro por debajo de una línea imaginaria que va del epitrócleo al epicóndilo hasta 1 centímetro de la apófisis estiloide del cúbito y radio, hacia abajo. Para su estudio, el antebrazo tiene tres celdas, una anterior, una lateral y una posterior.
3 celdas tiene. Mira, a diferencia del brazo. ¿Cuántas celdas tiene el brazo? 2 nada más. Anterior y posterior. Este tiene 3 celdas. Anterior, lateral y posterior o dorsal. Entonces acá está. Anterior, lateral o posterior. Vamos a ver cómo es la piel de esta región. Siempre cuando uno empieza a ver la inervación sensitiva. Hoy día les preguntaba inervación sensitiva. ¿De qué les pregunté? De acá. ¿Cuál es acá? Axilar. ¿Qué más? Radial. Braquial cutáneo interno y accesorio braquial cutáneo interno. ¿Se acabó? Esa es la cara anterior. ¿Cómo es la inervación del antebrazo sensitiva? Más fácil pues. Antebraquial cutáneo lateral, que es el músculo cutáneo, y el otro es antebraquial cutáneo interno o medial. Listo. Esa es la inervación sensitiva ¿de qué? Del antebrazo en su cara anterior. Esta acá ya es mano. 3 dedos y medio es el mediano, 2 dedos y medio, el dedo y medio restante es el cubital y el otro es el radial. En mano lo vamos a ver. En el dorso, miren en el dorso, ¿cómo es la inervación en el dorso? Vamos a tener esto que es rojo, es el nervio radial. Miren qué importante es el radial. O sea, esto que está en blanco, ¿qué es? El axilar o circunflejo, un nervio motor y mixto. El nervio radial, miren, aquí está sensitivo, aquí se divide posteriormente y acá se van los 2 dedos y medio. Acá está el antebraquial cutáneo lateral, el radial y el antebraquial cutáneo medial. ¿Este cuál sería? El accesorio. Así, accesorio braquial cutáneo interno. Esas ideas tienen que tenerlos bien fijas. Muy bien. Vamos a tener igualmente. Aquí tenemos en el dorso, vamos a ver, vean ustedes cómo se forma la vena radial y la vena cubital. Ya les dije en un inicio, ¿se acuerdan o no? ¿Cómo se forma la vena radial? La vena radial superficial se forma de la vena dorsal de la mano más la vena dorsal de ¿qué dedo? El dedo pulgar. ¿Cómo se forma la vena cubital superficial? De la vena dorsal de mi mano más la vena dorsal de ¿qué? ¿De qué dedo es este? Meñique, así es. Entonces esa es la idea, esa es la formación de las venas de la mano. Preguntas también del examen. Ahí los tenemos. Vean ustedes. Los nervios, ya hemos visto esos nervios. Y músculos de la región anterior. Entonces son por planos. Ahora vamos a ver los músculos que están en el primer plano. Están divididos en 4 planos, miren, 4 planos. En el primer plano, ahí los tienes. Eso lo dejo para ustedes. Pronador redondo, palmar mayor, flexor carpio radialis brevis, el palmar largo y el flexor carpio ulnaris o flexor cubital del carpio. Vamos a verlos. Tenemos acá. Vamos a ver. El primero, pronador, ¿qué es este? Redondo. Ya. Segundo, este es el palmar mayor. ¿Cómo se lo llama? Yo le dije, flexor radial largo del carpio. O corto el carpio. Este es palmar longus. Palmar largo. Y por último, el cubital anterior. Primer plano. Miren, primer plano. O también llamado el cubital anterior, ¿cómo se llamaba? Flexor. Acuérdense, para que no se olviden, todos los músculos de esta celda son flexores. Todos los músculos que están acá, extensores. O sea, tienen ya ese apellido de cajón. Este es flexor. Pero el cubital, si es cubital, ¿cómo se va a llamar? Flexor cubital del carpo. ¿Por qué le llaman del carpo? Porque se va a insertar en hueso carpiano. Ahora vamos a ver. Entonces tenemos acá primer plano, pronador teres, los 2 palmares y el cubital. Tenemos el primero, miren, este es el pronador. Qué interesante es el pronador. Miren, el pronador redondo teres tiene inserción proximal, siempre les he dicho, e inserción distal. La proximal se inserta ¿en dónde? Ya lo dije. ¿Es epicondilio o epitroclear? Epitroclear. Pero también se inserta, vean, en la epitróclea y se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. Es acá donde hace el túnel por donde desciende el nervio mediano. Repito, epitróclea, apófisis coronoides del cúbito. Y miren hacia dónde va. Va a abrazar el radio. Abraza el radio en el tercio externo. Eso hace el pronador teres. Repito, epitróclea, tuberosidad, apófisis coronoide cubital y se va al tercio superior, borde externo del radio. Lo va a abrazar. Vean ustedes. ¿Qué acción tiene el pronador teres? Flexionación. ¿Qué hace el pronador? Flexiona el antebrazo, pero hace la pronación ¿de qué? Del codo. Cuando yo juego tenis, juego ping-pong, esta es pronación. Esta es pronación. Hace la pronación. Entonces vean ustedes.
Importante. ¿Quién lo inerva? Mediano. Ahora sí estoy hablando del mediano. El mediano, cuando atraviesa este músculo, parece un pincel. Empieza a dar una serie, busca en el cadáver una serie de fascículos nerviosos. Se distribuye como un pincel y empieza a dar ramas para todos esos músculos. El mediano. Entonces, al final vamos a ver qué pasa si me lesiono el mediano en el antebrazo. Ahí pónganse a pensar por las funciones que realiza. Seguimos entonces. Pronador. Me voy al siguiente. Ahí está, es para que vean las inserciones proximales y distales. Hoy día les pregunté inserciones distales del bíceps. ¿Bíceps fue o no? Sí. Y no han respondido. ¿Cuáles son las inserciones distales del bíceps? Tuberosidad bicipital del radio. Esa es la inserción distal del bíceps. Acuérdense que es proximal y que es distal. Miren, entonces, ahí tenemos el pronador teres. Ahí tienen las tres inserciones. Atiendan, las tres inserciones. Ahí tienen el pronador teres. Miren, acá están jalando el pronador teres. Y sequen lo bonito, agarren con una pinza, no lo destruyan. Ahí está como cruza. Y tanto así que acá forma como el supinador, la fosa ¿qué? Cubital. Ahí está el pronador teres. Ahí está el pronador teres. El siguiente, palmar mayor. El palmar mayor también llamado flexor radial. Flexor radial, vean ustedes, el carpo. Ahí lo tienes acá. El otro, palmar menor, palmares longus. Y por último, el cubital anterior o flexor carpi ulnaris o flexor radial del carpo. Aquí lo tienen. Vamos a uno por uno. Flexor radial, ¿qué es esto? Del carpo. Aquí llama cubital anterior. Miren ustedes, este es el cubital anterior. Este es el cubital anterior. Es epicondilo epitroclear. Epitroclear. Ya tienen, por eso es importante el inicio, le dije cuáles son los músculos epitrocleares. El cubital es epitroclear. ¿A dónde se dirige? ¿A dónde va este? ¿Saben dónde va acá o no? Va a la fascia o aponeurosis palmar, pero se va a insertar en dos huesitos carpianos. Uno principal que le voy a llamar pisiforme. ¿Se acuerdan o no? En el pisiforme, en el gancho y en el gancho del hueso ganchoso. Este se llama entonces cubital ¿qué? Anterior o flexor carpi ulnaris. ¿Qué cosa va a hacer? Miren lo que va a hacer este músculo. Miren lo que hace. Hace esto. ¿Qué es eso? A ver, hablen ustedes. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué flexiona? ¿La mano sobre qué? Sobre el antebrazo. Eso hace este músculo. Pero adicionalmente, ¿qué cosa va a hacer? Miren, hace esto y lo aduce. Entonces, mi muñeca tiene 6 movimientos. Ya tengo un movimiento que el flexor cubital del carpo va a hacer. Hace esto, flexiona mi mano sobre el antebrazo y lo orienta hacia adentro, lo aduce. Esa es la acción de este músculo. No se olviden de eso. Ya, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Quién inerva este músculo? A pesar de llamarse cubital, ¿quién lo inerva? El mediano. Así. A pesar de llamarse cubital, dice, uy, de repente lo inerva él. ¿Quién? ¿El mediano o no? ¿Seguro? ¿Lo inerva el mediano o no? ¿Seguro? No, lo inerva el cubital. En el antebrazo, el flexor cubital del carpo es inervado por el cubital. ¿Ves? El cubital. Ya veremos con otro músculo. Ya tengo que sorprenderlo. Miren ustedes. Acá, otro. Palmar menor. ¿Qué otro nombre recibe palmar menor? A ver. Ah, palmar longus. ¿Es epitroclear o no? Sí, es epitroclear. ¿Y a dónde se inserta? En la palma, en la aponeurosis palmar. Este no se inserta en ningún hueso, en la fascia palmar gruesa que tengo en la mano. ¿Qué acción tiene este músculo? A ver, hace esto nada más. ¿Qué hace? Flexión. ¿Qué hace? Flexión. Flexiona. Pregunta del examen. Flexiona la mano sobre el antebrazo. No hace ningún movimiento como el cubital anterior que lo lleva hacia adentro. No, es solamente, eminentemente flexor. ¿Quién lo inerva? Mediano. Ahí lo tienen ustedes. Identifíquenlo ustedes en el cadáver. Entonces, primer plano, ¿qué músculo tenemos? Pronador teres. ¿Qué más? Flexor cubital del carpo. Flexor radial del carpo. Flexor y palmar longus. Son los 4. En el segundo plano voy a tener un músculo interesantísimo que es el flexor dígitis superficiales o flexor común superficial de los dedos. El flexor común superficial de los dedos o dígitos superficiales.
Este músculo, vean ustedes, está en el segundo nivel y tiene, acá lo tenemos. ¿Es epicroquiar o no? Sí, también es epicroquiar, como les dije. Pero ¿dónde se inserta más? Membrana interósea y en el tercio superior ¿de qué? Del radio. Pero lo interesante de este músculo, ¿su nombre qué dice? ¿Qué dice? Superficial de los dedos. ¿Qué significa? ¿A dónde van sus tendones? A los dedos. Pero tienen algo en particular, miren muchachos. Este músculo se va a los 4 últimos dedos. Es decir, aquí este sería el segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Y saben dónde va? A las falanges medias. Yo tengo acá 3 falanges. Acá tengo la primera falange, la segunda falange, la media, y la falange distal, que es la tercera. Este músculo se van a las falanges medias, es decir, se van a ir aquí, 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 aquí y aquí. Se van a las falanges medias, pero ¿saben lo que hace? Hace un ojal. Así como esto, hace un ojal. Se inserta en un ojal, en la falange media, lateral y medial, lateral y medial, lateral y medial. Hace un pequeño ojal. ¿Por donde creen que va a pasar en ese ojal? El flexor común profundo, dirigiéndose a la falange distal. Qué interesante. Entonces, repito, este músculo se va a insertar en la falange media. Si ustedes lo ven aquí, ya quiero que lo vean. Ahí está, miren, ahí está el ojal. ¿Ven o no? Ahí está. Aquí se queda en la falange media, falange media, falange media y falange media. Entonces, por lo tanto, este músculo, ¿qué acción tendría? Tremendo músculo para hacer ¿qué cosa? ¿Qué haría? Solamente va a flexionar, ¿qué cosa? A veces yo no puedo, a veces una chica flexiona la falange media sobre la proximal. Esto es lo que hace, miren, tanto músculo para hacer esto. Eso es lo que hace. Flexiona la falange media sobre la primera falange. Eso hace. ¿Me entendieron eso? Ese es el músculo flexor. ¿Qué nivel está? Segundo. ¿Qué inerva? Mediano. El mediano. O sea que ya pongo a pensar que me lesione el mediano, ¿qué va a suceder? Ya póngase a pensar. Varias cosas van a suceder. Entonces tenemos el famoso mediano. Listo.